Saludos a todas y todos. Bienvenidos nuevamente al curso de metodología de investigación. En esta oportunidad vamos a hablar de la importancia de la investigación en recursos naturales renovables y también de la ética de investigación. ¿Por qué es importante la investigación en recursos naturales renovables? Si pensamos en el contexto global, vemos que hay desafíos muy grandes como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y sin embargo tenemos todavía la necesidad de desarrollarnos pero de forma sostenible. Entonces aquí tenemos algunas de las dimensiones de importancia de la investigación en recursos naturales renovables, como la sostenibilidad ambiental y dentro de ella la conservación, la restauración de ecosistemas, la mitigación de impactos y la adaptación, por ejemplo, en este caso al cambio climático. También la seguridad alimentaria, tenemos que ver qué pasa con la productividad, la resiliencia de los ecosistemas y de los sistemas agrícolas, la diversificación de las fuentes de alimento y la nutrición. También está el desarrollo económico, la innovación, el empleo, la competitividad y la valoración de los servicios ecosistémicos también. Y el bienestar social como la salud, la equidad, la cultura. Es importante la preservación de los conocimientos tradicionales de nuestras comunidades y la calidad de vida. ¿Y cuáles son algunas áreas prioritarias de investigación? Como ya mencionaba antes, ¿no es cierto? El cambio climático, por ejemplo, es uno. Ver cuáles son los impactos que están sucediendo en los ecosistémicos, eh, investigar metodologías de secuestro de carbono y, y otros, ¿no? También la conservación y la protección de la biodiversidad. Investigar más acerca de qué especies están amenazadas, hacer investigación para la creación de corredores biológicos y la restauración ecológica, por ejemplo. También sobre el manejo sostenible de la silvicultura, la agricultura, el manejo integrado de cuencas, el pastoreo rotacional y cosas como la certificación ambiental. Podemos también mencionar que la biotecnología verde, mejoramiento genético sostenible, bioproductos y biomateriales, bioremediación, la investigación sobre microorganismos benéficos y sobre bioindicadores ambientales, y tecnologías innovadoras que nos ayudan en la investigación en recursos naturales renovables como son los sensores remotos y drones, sistemas de información geográfica en general, inteligencia artificial aplicada, la nanotecnología ambiental y el monitoreo en tiempo real. Para todo esto, por supuesto, el enfoque de investigación en recursos naturales renovables tiene que ser transdisciplinario. Pero también tenemos que hablar de si hacemos investigación, hacerlo de una forma responsable también. Y claro, ver cómo se hace investigación dentro de recursos naturales renovables, pero siempre considerando la ética de investigación. Entonces, para mencionar las dimensiones éticas específicas en recursos naturales, tenemos la ética ambiental, respeto por la naturaleza, la precaución, ¿no es cierto? En este caso aplicamos el principio precautorio de ante incertidumbres, ¿no es cierto? Porque tenemos que estar listos y preparados para cualquier desastre, por así decirlo, que pueda suceder. Y proteger la biodiversidad. En la ética social que va también en la investigación sobre recursos naturales renovables tenemos la justicia ambiental, los derechos comunitarios, el respeto al conocimiento tradicional y el acceso a los recursos de forma equitativa. Entonces también podríamos plantearnos como ejemplo unas preguntas clave para la investigación. ¿Quién se beneficia de la investigación? ¿Qué impactos puede tener la investigación en comunidades locales? ¿Cómo se respetan los conocimientos ancestrales? Y si se considera o no el bienestar de las especies no humanas, de la biodiversidad. Las responsabilidades del investigador, evaluar los impactos potenciales de su investigación, involucrar a todos los stakeholders desde el diseño de la investigación, comunicar los resultados de manera accesible y entendible. Los resultados de la investigación no tienen que ser
escritas ni solo para expertos, por ejemplo, tienen que ser comunicados de tal forma que la comunidad en total entienda. Considerar también las aplicaciones futuras del conocimiento generado mediante los proyectos de investigación. Para esto vamos a hablar, ¿no es cierto?, acerca de la ética y de unos principios fundamentales. La ética en investigación establece estándares morales, dice, que guían la conducta científica, tanto protegiendo tanto a participantes humanos como al ambiente y también asegurando la integridad del conocimiento generado. Entonces Belmont en 1979 dijo que en primer lugar había que respetar a las personas, su autonomía, protegerlas, obtener un consentimiento informado cuando se va a hacer investigación y la dignidad, tener un trato respetuoso con las personas que participan en la investigación todo el tiempo. La beneficencia, maximizar los beneficios de la investigación y minimizar los riesgos. Promover el bienestar de los participantes y, por supuesto, la investigación debe tener una utilidad social y contribuir al conocimiento. También la justicia, ¿no es cierto?, la de distribuir equitativamente los riesgos y los beneficios, la selección justa de participantes sin discriminación, acceso a beneficios disponibles para todo y la no explotación, como explotar, por ejemplo, a grupos vulnerables, hay que protegerlos más bien. Y hay otros, ya unos principios adicionales que fueron ya más contemporáneos, como la no maleficencia, que es no hacer daño a ninguno de los participantes, a las comunidades o al ambiente otra vez, y la integridad científica, la honestidad y transparencia en los datos y en la publicación de los resultados. Para el conocimiento informado tenemos algunos elementos esenciales. Los participantes tienen que saber cuál es el propósito, cuáles son los procedimientos, la duración, los riesgos, los beneficios y las alternativas que hay para este proyecto, para los proyectos de investigación, las condiciones de validez, ¿no es cierto?, ser voluntarios, no estar obligados a participar en la investigación, la comprensión, la competencia, la reversibilidad. Cuando uno acepta participar en una investigación, también puede retirarse cuando uno así lo piense adecuado. La documentación, hay que manejar bien la documentación, todo debe estar bien registrado de manera clara, concisa y transparente. Y la actualización, ¿no es cierto?, la revisión de algunos cambios, hay que informar también a quienes participan en Y hay que considerar a poblaciones vulnerables, por ejemplo, a menores de edad, comunidades indígenas, personas con discapacidad y algunas personas en situaciones de dependencia. Entonces hay que tener esas consideraciones. Y también podemos apuntar que hay que considerar especialmente la investigación en recursos naturales del conocimiento tradicional. Tenemos que respetar el conocimiento tradicional y darle sus derechos a quienes han sido portadores del conocimiento por mucho tiempo, a los recursos genéticos, a los territorios ancestrales y también la evaluación participativa de los impactos ambientales. Ahora vamos a hablar un poco de integridad científica y conducta responsable. Las dimensiones de la integridad son honestidad en la investigación, hay que tener datos, generar datos genuinos, los datos tienen que ser genuinos, métodos transparentes, resultados fieles, y hay que reconocer las limitaciones y también la incertidumbre sobre si hay alguna duda en la investigación. La responsabilidad profesional está en las competencias del profesional, del profesional, tiene que estar capacitado para hacer la investigación, la supervisión, hacer una guía adecuada a los estudiantes que están inmersos en investigación, la colaboración, reconocimiento justo de contribuciones, la evaluación por pares, debe ser constructiva y justa, nunca destructiva e injusta, aunque la persona que haya hecho la investigación no sea de nuestro agrado. Mentoría, formación ética de nuevos investigadores. Hay que formar investigadores éticos para que generen datos reales y resultados
también adecuados y no de la otra manera, porque como vemos a ver en la mala conducta científica hay la fabricación. Y esto se refiere a inventar datos o resultados que no existen, como dice en la diapositiva. Y claro, muchas veces se generan datos falsos, se inventan los resultados o incluso experimentos que estaban programados no se realizan y aparecen resultados de datos y resultados de esos experimentos. La falsificación. Miren, el uno fabrica totalmente los datos, pero en otro falsifica, ¿no es cierto? Manipular los datos, los equipos en los procesos de investigación. Por ejemplo, manipular una balanza para que pese más o menos cuando estamos investigando el peso de algo y no nos conviene que pese más o que pese menos. Manipular esas cosas es falsificación, entonces, porque los datos resultan alterados. Omitimos algunos datos a propósito y también manipulamos imágenes. Y en el último está el plagio, en las últimas formas de mala conducta, ¿no es cierto? Y en esto hay que como copiar sin citar, el autoplagio, ¿no es cierto? Cosas que ya se ha publicado antes de uno mismo, lo publicamos nuevamente como si fuera otro trabajo diferente. Y también el parafraseo inapropiado. Las ideas de otras personas hay que ponerlas en nuestras palabras, no hechas, pero siempre con cita. Entonces no podemos apropiarnos de las ideas de otras personas. Y finalmente vamos a hablar de los principios para la investigación responsable en recursos naturales renovables. La una es la integración ciencia-ética, consideración de la ética desde el diseño, la evaluación continua, la participación inclusiva y la transparencia total, comunicar abiertamente acerca de métodos y limitaciones. Responsabilidad ampliada, el impacto social, considerar las consecuencias para las comunidades, la sostenibilidad, de la responsabilidad que hay con las generaciones actuales y también con las futuras, la justicia global, que los beneficios de la investigación sean equitativos, la precaución ambiental, ¿no es cierto? Ante incertidumbres es mejor ser precavidos. Y recomendaciones para investigadores en recursos naturales renovables, pues está la formación continua, capacitación en ética de investigación, actualización en normativas, desarrollo de la sensibilidad cultural, que es muy importante, y también de las habilidades de comunicación, ya sea escrita u oral. Y la práctica colaborativa tiene que ser, la investigación tiene que ser interdisciplinaria. No pretender hacer nosotros investigación en muchos campos que podrían participar otras personas, otros profesionales y tratar de hacerlas nosotros mismos. No, hay que hacer participar a otros profesionales también. Incluir a las comunidades locales, a todos, sin discriminación. Recuerden eso. La colaboración internacional siempre que sea posible y una mentoría ética cuando se dirigen trabajos de investigación que otra persona está realizando. Y el impacto positivo. La investigación tiene que estar orientada siempre a soluciones de problemas. El conocimiento debe ser transferido, ojalá gratuitamente, aunque en el mundo a veces eso no sucede. También porque recuerden que a veces nosotros para leer incluso documentos científicos tenemos que pagar, no tenemos acceso porque tenemos que pagar para leer eso. Entonces, ojalá ese conocimiento se transfiera de forma gratuita también. El fortalecimiento de capacidades y la contribución al desarrollo. Entonces, eso es lo que en esta presentación hemos visto cuál es la importancia de la investigación en recursos naturales renovables y la ética también en investigación y en investigación en nuestra área que son los recursos naturales renovables. Muchas gracias.